Sistema para bares y restaurantes. En el presente video tutorial vamos a aprender a realizar las diferentes recetas para lo que son cócteles o para lo que son platos en el sistema, pues, que nos sirve tanto para bares como para restaurantes. Es decir, vamos a registrar en el sistema todos los productos que forman parte de un cóctel o de un plato, y de esta forma pues el sistema podrá automáticamente ir disminuyendo de los inventarios los diferentes ingredientes que conforman una preparación, una receta. Bien, entonces vamos primero a inventario, unidades de medida del producto. Aquí vamos ubicando, vamos llenando todas las unidades en las que podemos nosotros medir un producto. Por ejemplo, ya hemos ingresado botella, kilos, libras, litros, onzas, paquetes, unidades, etc. Por ejemplo, si tenemos un licor, un ron, un whisky, lo podemos poner la unidad de medida sería la botella. El arroz, la carne lo ponemos en kilos o en libras. Una cola en litros. Por ejemplo, onzas también, dependiendo del tipo de producto, ¿sí? Existen pues una gran cantidad de variedades de productos. Paquetes, unidades, por ejemplo, los huevos los ponemos en unidades. Vamos a utilizar aquí, por ejemplo, porción. Porción sería otra unidad de medida. Hago clic en el botón agregar y ya pues se incrementa pues en esta lista de unidades de medida. Pongo el botón salir y vamos a el menú inventario, producto. Entonces aquí vamos a crear los diferentes productos, ¿sí? Y los vamos a clasificar pues utilizando las unidades de medida que hemos hecho. Bien, vamos pues a utilizar el ejemplo de un cóctel Cuba Libre que es conocido, ¿no es cierto? En el cual necesitamos registrar que el Cuba Libre está conformado principalmente por ron y Coca-Cola. Entonces le pongo aquí el botón nuevo producto. Bien, recordemos que en la parte de izquierda tenemos los botones de administración de los productos. En la parte central se irán grabando todos los productos que están registrados, y en la parte derecha tenemos el formulario para ingresar los productos. Tenemos el código. Fíjense que el sistema automáticamente crea un código para cada uno de los productos, ¿sí? A su vez podemos ingresar un código de barras o un código auxiliar. Por ejemplo, aquí puedo poner C1 para combo 1, C2 para combo 2 y así sucesivamente. En producto pongo el nombre del producto, por ejemplo, Ron San Miguel. Ron San Miguel. Ya, entonces aquí lo voy a considerar que la unidad principal de medida es la botella. Tengo aquí, por ejemplo, en existencia, pongamos que tengo 7 botellas y una fracción de 3, una porción de 3, por ejemplo, ¿sí? Posteriormente veremos qué es a qué se refiere con la fracción. Pongo un precio de compra, por ejemplo, $15, y le pongo además que el tipo de producto es ingrediente. Esto significa que va a ser parte de una receta, va a ser parte de una preparación. En nuestro caso va a ser parte del cóctel Cuba Libre. Es decir, cuando nosotros vendamos el Cuba Libre, automáticamente el sistema disminuirá de los inventarios la porción pues de ron San Miguel. Lo mismo lo hará con los demás ingredientes. Entonces, en unidad de medida de fracción le pongo, por ejemplo, porción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que voy a dividir la botella de ron San Miguel que la compramos, ¿no es cierto?, en porciones. Lo puedo también dividir en, por ejemplo, en unidades, en onzas, en litros, ¿sí? Yo puedo pues decir que en una botella de ron San Miguel me vienen, por ejemplo, 6 onzas, ¿sí? Y cada onza pues lo utilizo para preparar un cóctel, en este caso Cuba Libre. Vamos a trabajar con la porción. Entonces digo que en una botella de Cuba Libre, entonces le voy a decir que ingresan, por ejemplo, 6 porciones. Es la porción pues que nosotros utilizamos para preparar un cóctel. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Como hemos dicho que cada botella
nosotros dividimos cada botella de ron San Miguel, lo dividimos en 6 porciones. Si me entran 6 porciones. Fracción, en este caso pongámosle 0. Bien, entonces en esta parte de acá, ¿qué significa? Que en el almacén, ¿no es cierto? En el local tengo 7 botellas enteras y 0 de fracción. 0 de fracción, no me sobra nada, ¿sí? Y le pongo el botón grabar, con lo que hemos guardado ya nuestro primer ingrediente. Luego le pongo otra vez el botón nuevo y vamos a crear el producto Coca-Cola. Coca-Cola, por ejemplo, de 2 litros. Existencia en almacén, por ejemplo, 5 botellas. Precio de compra sin IVA 1. Y le pongo que también es un ingrediente, también, ¿no es cierto? Va a ser parte de un cóctel. En unidad de medida de fracción le ponemos porción y me digo que, por ejemplo, en una botella de 2 litros me entran, por ejemplo, 8 porciones. Ponemos el botón grabar y fíjense además cómo cambia de color, y además pues ya no puedo editar aquí, ¿sí? Para editar tengo que prestar el botón modificar para que se habiliten los cambios. Bien, entonces vamos a crear ahora el producto Cuba Libre. Entonces le pongo nuevo y le pongo aquí el nombre Cuba Libre, el cóctel Cuba Libre. Tipo de producto preparado, ¿sí? Entonces es cóctel o es un plato, ¿sí? Y el costo, por ejemplo, costo con IVA, por ejemplo, $6. Le ponemos grabar, ¿sí? Y entonces está registrado el Cuba Libre como producto preparado. Le pongo ahora el botón modificar y ahora lo que vamos a hacer es registrar todos los productos que forman parte de este cóctel. Entonces fíjense que ya se habilita, como es un producto preparado, se habilita el botón preparación. Hacemos clic y tenemos en la siguiente pantalla, por un lado pues todos los productos que han sido registrados como ingredientes en el sistema. Y en la parte acá derecha, aquí vamos llenando todos los ingredientes para nosotros pues crear nuestro primer cóctel. Por ejemplo, digo entonces que para crear el cóctel Cuba Libre necesito ron San Miguel y Coca-Cola de 2 litros. Entonces digo que necesito, por ejemplo, bueno, aquí me dice además, por ejemplo, ron San Miguel viene en porción, es la unidad de medida, el costo unitario es de 2.50. Entonces para preparar un Cuba Libre yo necesito una porción de ron San Miguel. Y fíjense cómo el sistema me calcula el subtotal, ¿no es cierto? El costo unitario es de 2.50, costo total 2.50. Y al final me da el costo total del trago, ¿no es cierto? Del cóctel. Ahora digo además que necesito 3 porciones de Coca-Cola, ¿sí? Y me calcula además ¿no es cierto? El total. Y resulta que para preparar un Cuba Libre me cuesta $2.88. Sí, entonces, bueno, aquí me faltó explicar de que el costo unitario el sistema automáticamente lo calcula, ¿no es cierto? Por ejemplo, una botella de Cuba de ron San Miguel, ¿cuánto cuesta? Y lo divide en el número de porciones, es decir, que cada porción es contabilizada, ¿sí? Finalmente le pongo el botón actualizar costo, ¿sí? Y salir. Fíjense que Cuba Libre pues me dice que me cuesta prepararlo 2.88 y lo vendemos pues en 6, entonces tenemos un margen de ganancia. Y le pongo el botón grabar. Fíjense además cómo el sistema calcula automáticamente la utilidad, la ganancia, en este caso es de un 86%. Bien, entonces vamos a la pantalla de ventas, me voy a transacciones, ventas y voy a vender, por ejemplo, en la mesa 9, vamos a vender un Cuba Libre. Pongo buscar producto, pongo Cuba, le doy enter, lo encontramos. Entonces aquí dice que voy a vender un Cuba Libre.
le ponemos grabar, ¿sí? Salir y regresemos aquí a los inventarios para ver qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Entonces fíjense cómo el ROM San Miguel, antes teníamos 7 botellas. Después de vender un Cuba Libre, ¿qué sucedió? Ya no tenemos 7 botellas, sino que tenemos 6 botellas y además me queda una fracción, un sobrante de 5 porciones. Es decir, tengo 6 botellas enteras y una botella ya utilizada con 5 porciones. Veamos qué pasó con la Coca-Cola. Luego de vender este un luego de vender un Cuba Libre, entonces ahora nos quedan 4 botellas enteras de 2 litros y 5 porciones. Una botella que tiene 5 fracciones. Vamos de nuevo, hagamos de nuevo este ejercicio. Buscamos Cuba Libre. Y digo ahora que voy a vender 2 cubas libres, ¿sí? 2 cócteles. Le pongo grabar. Vamos de nuevo a producto. ¿Qué pasa con el ron San Miguel? Fíjense cómo ha disminuido. Ahora tenemos 6 botellas enteras y una botella con 3 porciones. Con 3 porciones para preparar 3 cócteles más. ¿Qué pasó con la Coca-Cola? Al comienzo teníamos 5 botellas, como hemos vendido 3 cócteles. Ahora me quedan 3 botellas enteras y una botella con ya utilizada con 7 fracciones. Aquí en la parte inferior recordemos que una botella de Coca-Cola lo hemos registrado que puede contener hasta 8 fracciones o porciones ¿no es cierto?, de esta botella, ¿sí?, de Coca-Cola. Y finalmente pues vamos al menú reporte de ventas. Aquí podemos ver todas las ventas que hemos hecho, ¿sí? Por ejemplo, le pongo aquí ver detalle, Cuba Libre, y aquí pues me totaliza las ventas del día, ¿sí? Entonces aquí puedo controlar cuánto he vendido, puedo controlar los inventarios, ¿no es cierto? Porque vamos vendiendo los cócteles, entonces el sistema automáticamente, como pudimos ver, disminuye los inventarios de los productos que lo conforman.